Bienvenidos una vez a su dosis diaria de drama turco. El canal donde el baklava se mezcla con el veneno, donde el amor es un culebro superíndice 3N y las traiciones se sirven con tu copyright de menta. Si buscan la verdad de True S de las sonrisas de alfombra roja, si quieren saber Q Copyright N se ha reconciliado con Q Copyright N y con Q Copyright N estuvo peleado en este preciso instante, han llegado al lugar correcto. Hoy, mis queridos detectives de la Farundula, tenemos un festún digno de sultanes. Un plato que lleva cocinu, dándose a fuego lento durante aún más menos un enigma que nos ha tenido al borde del sofu, y que, por fin, podrá estar a punto de resolverse. Prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. El culebro superíndice 3N continúa. Pero antes de que me crucifiquen en los comentarios con sus ansiosas preguntas, hagamos el ritual sagrado. Ya saben, ese pequeño más menos o acto de fe que mantiene este canal a flote y que me permite seguir trayu copyright dándoles el chisme ese caliente de Estambul. Asu que a darle amor a este vídeo. Si aún no es tú, N suscritos, corran. Hagan clic en ese botón superíndice 3N rojo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo, y no se pierdan ni una pizca de salseo, y por favor, du copyright genme un comentario al final con sus teorías, sus predicciones y por supuesto sus opiniones. Recuerden, mis chismosos, ustedes son el alma de este canal. Y ahora sin preámbulos entremos en materia. Can Yaman y Mehmet Özdemir, dos nombres que son sinu superíndice 3 nimo de copyright cito, pasiu superíndice 3N y sobre todo drama. Dos figuras que han conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento innegable y a su magnetismo arrollador. Dos protagonistas de una historia que empezó superíndice 3 en la pantalla, traspasó superíndice 3 la realidad y ahora, aún más menos os despú copyright S, podrá estar escribiendo un nuevo caputuro. Permutadme recordarles a los despistados, o a los que se han unido recientemente a esta familia de chismosos, el origen de esta leyenda. Can y Mehmet saltaron a la fama mundial gracias a Erkenci Kuay, la telenovela turca que nos robó superíndice 3 el aliento, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La historia de Can Divit, el foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, y Sanemain, la joven show más menos adora y un tanto torpe, nos conquistó superíndice 3 con su cúmica explosiva, sus escenas CU superíndice 3 micas y sus momentos de puro romanticismo. La magia entre Can y Mehmet en la pantalla era tan palpable que era imposible no preguntarse, ¿es tú, N actuando o hay algo ese ayu de la ficción superíndice 3N? La pregunta por supuesto se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para los fans de todo el mundo. Y los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Durante la transmisión superíndice 3N de Erkenci Kuay, la prensa rosa turca y la internacional no paraba de hablar de un posible romance entre los protagonistas. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, riendo y disfrutando de la compa más menos ua del otro. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechaban. Can y Mehmet eran mucho ese que compa más menos eros de trabajo. Sin embargo, como suelen hacer las celebridades, Can y Mehmet jugaron al despiste. Nunca confirmaron ni negaron el romance alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N y manteniendo a sus fans en vilo. Y entre rumores y silencios, la serie llegó superíndice 3 a su fin. Con el final de Erkenci Kuay, los caminos de Can y Mehmet se separaron. Cada uno siguió superíndice 3 adelante con su carrera profesional y su vida personal. Can se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y en Bakú, dándose en proyectos cinematográficos en diferentes países. Mehmet por su parte se consolidó superíndice 3 como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, protagonizando copyright hitos de televisión superíndice 3N y cine. Y aquí es donde la trama se complica a mis queridos chismosos. Porque, como suele ocurrir en la vida real, las relaciones amorosas de Can y Mehmet no fueron un camino de rosas. Ambos tuvieron sus propios romances con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus decepciones amorosas. Can, como todos recordamos, tuvo una relación superíndice 3N muy mediática con la periodista italiana Diletta Leotta. Un romance apasionado, lleno de fotos en revistas y declaraciones de amor públicas que sin embargo, terminó superíndice 3 de forma abrupta y un tanto escandalosa.
Los rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables no tardaron en aparecer, dejando a los fans de Can con el corazón superíndice 3N roto. Demet por su parte encontró superíndice 3 el amor, o eso parecua, en los brazos del Tambiu copyright N actor Oyuzan párrafo. Se casaron en una boda de ensueu más menos o que fue transmitida en vivo por la televisión superíndice 3N turca y seguida por millones de personas en todo el mundo. Parecua que Demet ha encontrado a su príncipe azul y que, por fin, podrá vivir su propio cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. El matrimonio de Demet y Oyuzan Duru superíndice 3 poco mood S de 8 meses. La noticia de su divorcio sorprendió superíndice 3 a todos sus seguidores y generó superíndice 3 un sinfín de especulaciones sobre las razones de True S de la ruptura. Y ahora, después copyright S de este largo preámbulo, llegamos al meollo del asunto. Por Q copyright estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir hoy. Q copyright es lo que ha encendido las alarmas y ha desatado la histeria colectiva entre sus fans. Pues bien, la respuesta, mis queridos chismosos, es tan sencilla como intrigante. Hay rumores de reconciliación superíndice 3N. Asu como lo oyen. Después copyright S de aún más menos os de caminos separados, de romances fallidos y de silencios elocuentes, parece que Can y Demet podrán estar acercándose de nuevo. Las redes sociales están que arden con comentarios, publicaciones y teorías que sugieren que la chispa entre ellos podrá estar reavivándose. ¿Q copyright pruebas tenemos? Bueno, Q es donde entra en juego mi talento como detective de la Faru Ndula. Permítanme presentarles las evidencias que he recopilado durante mis exhaustivas investigaciones. 1. El follow de la discordia tanto Can como Demet han vuelto a seguirse en Instagram. Su copyright, ya su copyright que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, un simple follow puede significar mucho. Después copyright S de su separación superíndice 3N profesional y los romances que ambos tuvieron, dejaron de seguirse mutuamente. El hecho de que ahora hayan retomado esta conexión superíndice 3N virtual es como mínimo sospechoso. 2. Coincidencias sospechosas han aparecido fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos. Se les ha visto en los mismos restaurantes de Estambul, en las mismas fiestas e incluso en los mismos eventos Venu copyright ficos. Algunos dirán que es pura casualidad, pero ¿tantas coincidencias juntas? Permítanme dudarlo. 3. Mensajes saludo este es el rumor mood ese jugoso de todos. Se dice que Can y Demet han estado intercambiando mensajes privados y llamadas teléfono superíndice 3 nicas. Según fuentes cercanas a ambos, fuentes que por supuesto, no puedo revelar, la ruptura del matrimonio de Demet con Oyuzan párrafo ha hecho que Can se preocupe por ella y que quiera ofrecerle su apoyo. Al parecer han estado hablando de sus vidas, de sus proyectos y de lo mucho que han cambiado desde que trabajaron juntos en Erkenci Kwai. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la boda, quiero ser cauteloso. No podemos asegurar que Can y Demet es tu copyright N retomando su relación superíndice 3N amorosa. Podrá tratarse simplemente de una amistad que se ha reavivado con el tiempo. O tal vez, solo estuvieron siendo amables y profesionales el uno con el otro. Sin embargo, no podemos negar que la química entre ellos era innegable. Y que a pesar de los aún más menosos que han pasado, el recuerdo de su romance en Erkenci Kwai sigue vivo en la memoria de muchos de sus fans. Q copyright N sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Tal vez, la vida les es tu copyright dando una segunda oportunidad. La situación superíndice 3N, como era de esperar, ha generado una gran división superíndice 3N entre los fans de Can y Demet. Algunos sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, convencidos de que son el uno para el otro. Otros, en cambio, son muy SSQ copyright ticos y prefieren no ilusionarse demasiado. Y luego están los que creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar un posible nuevo proyecto juntos. Las teorías son infinitas. En cualquier caso, lo que claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los nombres importantes de la Faru Ndula turca. Su talento, su carisma y su vida personal siguen generando interu copyright S y pasiu superíndice 3N entre sus seguidores. Y nosotros como buenos chismosos estaremos aquí para contarles todo lo que ocurra.
Asuke Q Copyright ¿opinan ustedes? ¿Creen que Kan y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Du Copyright genme sus comentarios a Q abajo. Quiero saber Q Copyright piensan de todo este salseo. Sus opiniones son el combustible de este canal. En resumen, hoy hemos diseccionado la posible reconexión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas que nos enamoraron con su romance en Erkenci Kuay. Hemos analizado los indicios que apuntan a un acercamiento entre ellos, desde el famoso follow en Instagram hasta los rumores sobre mensajes privados y encuentros casuales. Hemos reconocido que aún no podemos confirmar nada, pero que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva entre muchos de sus fans. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Recuerden que este canal se alimenta de su pasión superíndice 3N y de su apoyo. Así que si les gusta superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario con tu Nome Q Copyright les pareció superíndice 3 todo este salseo. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan atentos a mis redes sociales para enterarse de todo. Das las novedades de la Faru, Dula Turca. Porque AQ en su canal de confianza, siempre encontrar en la información superíndice 3 NMU, es jugosa y entretenida. Hasta la pro superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano.